Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial en tiempos de pandemia. Vamos a charlar ahora con José Luis Fernández, que es semiótico, doctor en ciencias sociales, investigador y profesor de la UBA, y su más reciente libro que está presentando es Vidas mediáticas, entre lo masivo y lo individual. José Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por el espacio y la conversación. José Luis, para recordar o contarles a quienes nos están viendo, ¿qué es y qué hace un semiótico? Mira, para decirlo en términos actuales y sencillos, en la semiótica se estudian los sistemas de intercambio de mensajes. Eso que hacemos constantemente, con naturalidad, los semióticos los desarmamos para entender de dónde vienen esos intercambios, hacia dónde van y con qué fenómenos de la vida social se relacionan. Ujú. ¿Y por qué decimos semiótico y no semiólogo? Bueno, porque ha triunfado la tendencia, por decir así, anglosajona, que viene del semiotics de Peirce y no la semiología que viene de la lingüística saussuriana, pero en ciertos sectores de semiótica francesa todavía se dice semiología, se dice Ujú. semiología. Bien, y para ir entrando en el libro, primero, ¿qué son las mediatizaciones y por qué vivimos vidas mediáticas? Son mediatizaciones todo sistema de intercambio de mensajes que se realiza con soporte tecnológico, es decir, que no se realiza cara a cara. Lo que ocurre en esta época, que es una época mediatizada, es que va avanzando el hecho de que buena parte de nuestra vida no es que la transmitimos a través de las mediaciones, sino que la construimos a través de lo mediático. Es decir, no conocemos nuestra ciudad, sino es en buena parte a través de mediatizaciones. Por más que seamos grandes caminantes de la ciudad, siempre te encontrás partes o te guías hacia un restaurante, una sala teatral o una plaza porque te enterás o por Twitter o por Facebook o por un diario o por un canal televisivo. Esa vida no es que por un lado lo vemos así nosotros, está la vida social y otra está la versión mediática de la vida social. No hay gobierno no mediatizado en nuestra sociedad, no hay marcas no mediáticas, salvo cuando después la experimentamos. Por eso a veces la distancia entre la mediatización y la experiencia es una distancia notable, pero bueno, es muy parecida a la distancia que tenemos cuando conversamos en un bar con amigos, con un grupo de amigos, y después conversamos con un amigo solo mientras caminamos. No necesariamente el sistema de intercambio es el mismo. Es que el contexto, el intertexto, interviene adentro del sistema de intercambio, no por afuera. Ujú. ¿Cómo conviven en la mediatización de esas vidas los viejos medios de comunicación, más bien hijos del siglo XX, con las nuevas plataformas emergentes y consolidándose en este siglo XXI? Bueno, primero la pregunta es interesante porque planteas que conviven Ujú. frente a posiciones que anuncian muertes o anuncian futuros hiper mediatizados. Ocurre esto de que los medios masivos, si bien perdieron su lugar central en la generación de agenda, siguen vivos y se van adoptando y transformando, se van adaptando y transformando, y las nuevas mediatizaciones, las plataformas, no parece que quieran reemplazarlos. Se trata de una vida en tensión que hemos llamado post-broadcasting, que tiene la ventaja de tener presente que esos medios masivos, esos que se denominaba broadcasting, pocos emisores para muchos receptores, siguen vivos. Y entonces ahora estás obligado, tanto cuando posteás como cuando vivís, como cuando te querés informar, a tener una mirada, por decir así, estrábica. Un rato tenés que estar en los medios masivos, otro rato tenés que ver al menos tus plataformas para, por ejemplo, saber si te conviene salir de vacaciones o no por la pandemia, y si vas a salir de vacaciones te conviene Brasil, Siria o Cancún. Eso lo estableces en un sistema de tensiones. No hay un lugar que vas y resolvés todo de una sola vez. Ujú. ¿Y cuál es la fortaleza de
estos dos lados, sin ánimo de ser binario, digamos, en esa conversación, ¿no? Porque pareciera que en lugar de lo público, en el sentido de la agenda política, por ejemplo, o económica, eran los medios, y hay mucho de vida privada y de vida personal e íntima incluso en las plataformas. Bueno, eso está, creo que el término de tensión y de incertidumbre, esos dos términos, los tenemos que incorporar a la vida cotidiana, tanto de las grandes figuras políticas o del entretenimiento, como cada uno de nosotros en nuestro caminar por la vida social. No tienen fuerzas y debilidades fijas. Se está armando un proceso en tensión que genera mucha incertidumbre. El caso de la pandemia es interesante, lamento tomar un tema que ha sido tan tratado y que seguirá siendo tratado, pero la pandemia, desde mi punto de vista, no generó relato. No hay un desarrollo de la pandemia, no está claro si nació en China, no está claro si afecta a África o no, o sea, hay áreas enteras que están en revisión constante. La promesa de la vacuna fue la promesa de una transformación que generaría un relato, es decir, tuvimos una época pandémica antes de la vacuna, aparece la vacuna y es algo clave en la construcción del relato. Después de la vacuna va a haber otra vida. Bueno, la vacuna y los procesos de vacunación se van disgregando. Es imposible ahora establecer qué vacuna te conviene, si te conviene vacunarte ahora o dentro de 2 meses, si te va a tocar o no te va a tocar. Eso, más allá de que los argentinos somos particulares en algunas cosas y además nos gusta parecer como particulares, y a muchos latinoamericanos les pasa, lamentablemente nos parecemos a todos, salvo países pequeños de condiciones relativamente extraordinarias, todos estamos viendo cómo el proceso de vacunación está abierto a una aventura de la cual no hay resultado final, por lo tanto, garantizado. Por lo tanto, hay tensión e incertidumbre. Eso es lo que construye este ecosistema de convivencia entre medios y plataformas, donde en las plataformas los medios están presentes y es más, accedes a ellos muchas veces por ellos, y las plataformas y los medios no dejan de citar a Twitter. Todo. Ahí hay un, espero decirlo brevemente, un tema que es muy interesante, es que toda la política está volcada a la atención, o buena parte de la política está volcada a la atención entre los paneles televisivos, que son como una condición de producción que yo llamo panelismo, es decir, hay un modo la grieta es un modo panelista de pensar lo político, y Twitter. Cuando Twitter es 6 veces más chico que Facebook en usuarios, y parece todos los estudios que de los tuiteros, de esos usuarios, solo el 20% tuitea. Que además de ese 20%, solo la tercera parte, me parece a mí, tuitea sobre política y sobre temas de odio. Sin embargo, toda la política está pensada para ese sistema panel Twitter. Creo que una de las debilidades que vemos en la política, su incapacidad de generar liderazgo que no sean retroactivos, está en que están pensando en un ecosistema que no está en el centro de la vida social. En el sentido, entender la vida mediática te sirve para entender de qué va la vida de los distintos segmentos de la población. Y creo que eso todavía está en proceso de maduración, su comprensión. Hablaste de tensión, de incertidumbre, antes veníamos de diálogo, de conversación, siempre refiriéndote a los sistemas de intercambio, a los medios, a las plataformas, y da la impresión de una gran complejidad, ¿no? Que la vida mediática nunca había sido tan compleja, digamos, ¿no? Antes era llegar a casa a determinado horario, encender la tele, había un prime time, estaba como más claro y más organizado. ¿Cómo se investiga esa complejidad y cómo puede la sociedad lidiar con esa complejidad? Porque eso termina afectando, como bien marcabas, a los medios, a la política, al marketing. Bueno, antes el mundo estaba organizado
eras especialista en un medio, en un tema dentro de los medios, audiencia o ficción o información, y tanto la vida empresarial como la vida académica fortalecían esa idea de que había celdas o parroquias donde funcionaba. El estudio, los que hemos estudiado medios de sonido y comunicación en vía pública sabemos que eso nunca fue así. Nunca existió una televisión aislada de la radio, de la industria del disco, una vía pública aislada de lo político o de lo audiovisual. Siempre estuvo mezclado, solo que ese efecto de la modernidad, de aislar los problemas y tratarlos de a uno, produjo un efecto de vida académica ordenada. Hoy en día, yo no creo que haya aumentado especialmente la complejidad, sino lo que es seguro que pasa, o de última es un tema que habrá que analizar en el despliegue, pero lo que seguro ha aumentado es la complejidad del investigador. Que vos te metés a estudiar cualquier fenómeno de Facebook y te das cuenta que dentro de Facebook hay multiplicidad de sistemas de intercambio, y en cuanto vos querés aplicar semiótica, para decir mi disciplina, ves que no podés aplicarla sin etnografía, sin ecología de los medios, sin estudios cuantitativos complejos como los que provee el Big Data. ¿Qué quiere decir esto? Que un investigador ahora o es pluridisciplinario o es alguien que estudia una mínima porción del fenómeno. No creo que haya que disolver las fronteras, pero sí que hay que encontrar campos comunes. En ese sentido, el libro propone que estudiar o poner no los textos, no las empresas en primer lugar, no la historia, no la política, sino los sistemas de intercambio donde esos fenómenos se producen, facilita el diálogo entre las distintas disciplinas y los distintos enfoques. En ese sentido, el libro, a pesar de que tiene cierta complejidad, es una puerta abierta a un espacio de encuentro donde nos podamos reunir y saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algún problema dentro de una plataforma o aún dentro de un medio masivo en la actualidad. José Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes, a vos, es un placer y espero que sea útil este intercambio. Hablábamos con José Luis Fernández, que es semiótico, doctor en ciencias sociales, investigador y profesor de la UBA, y nos contaba sobre su más reciente libro, que es Vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual.